Hola, somos Viejitos pero Sabios, el programa radial de la población Malaquías Concha. Hoy les habla José Ormazábal y en este capítulo número 6 le hablaremos de la primera escuela de la población. Estamos acá con mis compañeras Elisa Obletti. Hola, don José. Hola. Y Soledad González. Hola, don José, buenas tardes. Raquel. Hola, don José, qué gusto estar con usted, me alegro mucho. Y Katia Corbalán. ¿Cómo está, don José? Tratando de portarlos bien. Y el que habla José Ormazábal. Ya, a continuación, aprovechando que estamos con Soledad, para que ella los cuente su experiencia como profesora. Mi experiencia como profesora fue más contemporánea porque tenía menos relación con la escuela de acá de Malaquías, pero sí yo salí, me titulé de profesora y en esa época los profesores recién titulados tenían que irse a lugares rurales. 3 años había que estar en la escuela rural para después pasar a una escuela urbana. Y a mí me tocó irme a Quirque, un lugar muy bonito, una escuela que era una casa antigua, una casa patronal, pero que era lo mismo que las escuelas de la zona urbana. Los alumnos tenían que asistir con su uniforme, asistir limpios. Me llamaba la atención la autoridad que tenían en esa época los profesores. Los profesores llegaban y los niños eran muy respetuosos con el profesor y muy cariñosos en el lugar que yo trabajaba. El uniforme del colegio era el mismo que en la ciudad. Era uniforme y las niñas usaban el delantal. No sé si se acuerdan de los modelos de los delantales de las niñas, cómo fue cambiando en el tiempo. Bueno, a mí me tocó cuando yo era chica, yo estudié como hasta 5.º año aquí en esta escuela y el delantal era un delantal blanco con tabla que era completo, tenía un canesú. Y tenía como un cinturón que se amarraba atrás. Eso era básicamente el delantal. Y lo otro que yo me acuerdo de los niños que iban con overol. Y después como que se empezó a usar un delantal para ellos, Cotona. pero era, claro, una cotona, que era cafecita igual que el mameluco, Claro. ese mismo tono. Ahora, el delantal y la cotona era obligatorio en mi colegio, por lo menos donde yo trabajé, que las mamás le marcaran le bordaran el nombre al niño. Eso te iba a decir, El niño tenía que eso me usar- acuerdo yo de Claro. chica, decía, teníamos que el primer día cuando me hicieron yo, cuando me trasladaron a este colegio, que tenía que marcarlo. Así que ahí lo corté con punto cruz. Claro. El nombre. El nombre bordado. Y dentro de eso era la higiene del alumno. El profesor tenía la autoridad para revisar orejas, pelo, cuello de la camisa, calcetín, había que sacarse el zapato, el calcetín y mirarle la pretina al calzón o al calzoncillo y él se daba cuenta si el niño andaba de mal olor o andaba bien limpio, que se notaba. Los zapatos, Claro. pero brillaban. Sí, Normalmente eran zapatos negros. zapatos negros. Sí. Acá era difícil porque era puro polvo, pura tierra, pero mi papá, como era curtidores, me traía unos pañitos así, que eran como peluitos, y me dejaba siempre un pedacito y yo antes de entrar a llegar al colegio me empezaba a limpiar los zapatos, porque sabía que si no... Había preocupación del hogar, había preocupación del mismo niño porque estaba como el valor de la higiene, porque el profesor tenía la obligación de explicarle al niño por qué no tenía que tener piojos y así todas las plagas de piojos eran tremendas dentro de la escuela. Bueno, aparte de eso, las niñas usaban también jumper. Después, en la época que yo empecé a ejercer, las niñas usaban ya el delantal a cuadrille azul, no usaban el delantal blanco. Pero seguía siempre siendo igual la revisión del día lunes de los niños. Dentro de los valores estaba el valor del aseo de la sala. Los niños eran semaneros. Todas las semanas se nombraban 2 niños para que una vez finalizada la jornada tenían la obligación que limpiar la sala. Y eso los apoderados lo respetaban mucho. Lo respetaban, se respetaba al profesor. Ni decir que un niño se iba a negar, poco que se iba a arrancar, se iba a escapar, no iba a hacer el aseo, porque el profesor tenía toda la libertad para suspenderlo, anotarlo, llamar al apoderado, o sea, tomar medidas que iban a corregir eso.
Y también se le pedía a los apoderados el día fin de semana si podían ir a la sala, y los apoderados, en mi experiencia personal, se peleaban casi para ir a encerrar la sala, limpiar los vidrios. O sea, había harta conciencia de parte del apoderado y del niño de que el lugar donde se trabajaba tenía que estar limpio, claro. Yo creo que lo otro era la cosa del aseo personal, era súper exigente. Como que yo creo que no había niños sucios en esa época. Sí, lo que hubo eran los piojos. Los piojos, y muchos apoderados les cortaban el pelo a las niñas justamente por la pegada de piojos, pero no significaba que los niños anduvieran sucios. Los bancos también, pues, no se rayaban, se cuidaban. Eso era súper marcado en la época escolar nuestra, que no teníamos mucha posibilidad de rayado. Bueno, respecto a eso, siempre se ha criticado la autoridad que ejercían los profesores, que había muchos profesores golpeadores con los niños. Se criticaba la autoridad, pero esa autoridad que los profesores tenían muchas veces era avalada por los apoderados. Sí, el apoderado autorizaba que uno le pegara a un niño, que el profesor le pegara, y así se mantenía el respeto. En la escuela era muy respetada, tanto por niños como por apoderados. Después estaba la leche, la alimentación que se le daba a los niños en esa época, porque la jornada no era larga, la jornada era corta. Si en la mañana los niños iban, entraban a las 8 y a la 1 ya se iban para la casa. Y dentro de la jornada tomaban un desayuno que era una leche con unas galletas duras que eran de harina de pescado. Entonces, claro, la mojaban en la leche los niños, o a veces era una harina que se le echaba, o sea, esa leche que se le echaba una harina de pescado a la leche y que quedaba espesa. Ahí no se le daba galleta, pues se le daba esa leche. Bacalao, claro, justamente era con harina de pescado de bacalao. En la escuela los niños, claro, ese era el alimento que les servía, o si no asistían en la tarde, y en la tarde se les daba una colación como a las 3, que también era leche, una 11, que también era leche con galleta y era lo mismo que el desayuno, pero no se les daba almuerzo, a no ser que fueran niños muy pobres. En la escuela que yo entré a trabajar no se les daba almuerzo a los niños, no había almuerzo. Y los profesores muchas veces faltaba el auxiliar, y el profesor también nos tocaba turno en el patio, y los profesores de turno les tocaba hacer la leche y repartirla. Estaba dentro de las tareas del profesor de la escuela rural. Lo otro que yo me acuerdo, que en los jarros, o sea, tú tomabas la leche y tenías que entregarlo limpio. Claro, cada día. Eso era por ley la cosa de que tú tenías que entregar tu jarro limpio. Se dejaban en unos canastos, me acuerdo que uno los dejaba boca abajo. Eso era porque había poco personal y era muy numerosa la cantidad de alumnos. En esa época yo llegué a trabajar en un primero con 108 niños y los niños aprendían. Entonces, como ayuda me mandaban una apoderada que era puro, para mí era como más trabajo y prefería no tener ayudante, porque esa apoderada se dedicaba a su puro hijo, no se preocupaba de los otros niños, y los otros niños la seguían. Entonces, pero ese año que tuve 108 niños fue porque nunca llegó un profesor para el otro primero, en un primero, pero se trabajaba con 45, 50 niños. Yo no sé cómo será ahora con respecto a la ausencia de profe, pues yo me acuerdo que cuando era chica, siempre había como un profesor que era el titular del curso, pero si faltaba había otro profesor que siempre reemplazaba o estaba a cargo del curso. O sea, en general nunca estaban los cursos solos. Bueno, los recreos eran jornadas cortas donde los niños salían al recreo, respetaban la vuelta. Y en esa época yo encuentro que la escuela hacía más cosas porque se hacían... interrumpo un poquito solo, en los recreos acá, porque estamos hablando del galpón primero, y como el galpón era al aire libre, o sea, quedaban todos como patio, todas las canchas, todo esto era patio. Entonces muchas chiquillas, yo tengo unas compañeras que eran del taller de nosotros, que es la Yolandita, que se arrancaba y iba a su casa, que vivía acá en sí, al llegar a comer. Y se arrancaban, o sea, se iban a la casa y volvían, y el recreo todavía no terminaba. Así que era entretenido para ellas. Yo no me podía, vivía por acá, pero igual no me arrancaba. Pero muchos chicos se arrancaban para la casa. Era por las circunstancias claro, que el colegio era abierto. Cerquita, claro, abierto. Y los profes daban y ellos en ese momento almorzaban o hacían algo, o fichas, qué sé yo,
y los niños quedaron solos. Bueno, esa era la misión del profesor de turno Claro. en el patio, porque tenemos que vigilar Pero que acá los eran niños dos. no escaparan a Acá había las dos paredes. cursos, Claro. había muy poco profesor. Pues. Estaba el primero y segundo, el tercero y cuarto y quinto. Y en ese quinto a mí me tocó los 3 cursos, tercero, cuarto y quinto. Entonces ese profesor los tenían a nosotros así por línea, por fila, y ahí hacíamos las clases. Eran como 10 nosotros nomás de cada curso. Obvio, poquitos niños. Claro, así empezó la En mi experiencia como profesora, Pirque, de colegio de Pirque, era un colegio relativamente chico porque tenía un curso por nivel, tenía un primero, un segundo, un tercero, pero eran cursos muy numerosos, porque era la única escuela. Era un asentamiento, el asentamiento principal de Piriqué, que ahora ese colegio es como un centro de especialidades, de perfeccionamiento, bien bonito. Pero era una casa patronal y eran grandes los cursos, muy grandes. Los apoderados muy allegados. Cuando se cerraba en diciembre la escuela, el sector quedaba muerto. Había un profesor de turno, le tocaba dirigir el himno, el profesor de turno la hacía todo a uno. Bueno, y También eso, se hacían acá, se hacía la revista de gimnasia, que era totalmente Claro. en la cancha. Pero nosotros teníamos que ir de punta en blanco. Po. eso se perdió. Teníamos en el polera tiempo, blanca, claro. el short blanco y encima una faldita blanca también. Pero todo tenía que ir sin peque, imagínate, Claro. en el polvo de las Zapatillas canchas. blancas. Sí. Es terrible, quedábamos como monitos, pero venían las autoridades. Y las era lindo. zapatillas blancas. Todo Zapatillas todo blancas, blanco, bueno, los soquetes A mí me tocó blancos, participar una vez con un palito de escoba, ¿me acuerdan? Con algunos ejercicios, con claro, bastones. Era bonito, pero que también usábamos Claro. la cinta, pero con un palito de escoba. Se daba mucho realce al patriotismo, Bonito. el valor del patriotismo, y porque el patriotismo era un valor. Igual que pues. para las que fiestas tenía. patrias. Claro. O sea, era sagrado que había Sí. un acto Sí, y un acto con la multitudinario, mayoría de los claro. niños vestidos de guaso, las niñas de China, o de acuerdo a las regiones que representaban. Entonces también eso, y yo creo que todas nos acordamos todavía de alguna canción que nos enseñaron para esa época, que era Sí, el que ahora repertorio ya- para ya la no se Navidad. escuchan Para esas la Navidad canciones. los villancicos también estaban dentro Sí. del programa de educación escolar, el programa que le entregaban a uno, ahí venían los temas, venía el repertorio musical que había que enseñarle a los niños. El profesor tenía que saber un instrumento, yo nunca aprendí a tocar guitarra. Se suponía que la guitarra era especial, pero algo le hacía, algún empeño le hacía con la guitarra. Pero, y lo mismo era para la Navidad también. Y todos los meses se destacaba la efeméride del mes. Por ejemplo, mayo era el mes del mar. Estábamos todo el mes trabajando con el mar. El lenguaje, con oraciones, con texto, con todo relacionado al mar. En matemática, las fechas, sumábamos, restábamos, usábamos y así los niños aprendían, pues. Sí, pues, no, qué bueno, ¿eh? Aprender la tabla de multiplicar, pero ahora nada. y lo otro que El otro valor era agosto, era el mes de la solidaridad. Yo me acuerdo que era el mes de septiembre, el mes de la patria. Sí. Y todos los meses teníamos una efeméride. Yo me El día del acuerdo- niño, el día de la mamá. Todo se perdón. celebraba. Todo. Yo me acuerdo que cuando era niña existía la semana del niño o la Semana semana del y niño. estaba el día de la madre, Claro, el día del el niño. día de la solidaridad, el día del deporte, el día de la cultura. Viene el día del Ya viene el abuelito, los propio. abuelitos el día del Claro, abuelito. yo me acuerdo que Acá para era mí la todo. palabra solidaridad era una palabra tan extraña. Ahora los niños. Y ahí se decía sobre la labor que cumplían los bomberos, por ejemplo. Porque de Claro. verdad que, o sea, ellos siguen siendo solidarios, no tienen un sueldo. Entonces, y el día del profesor, Y el día del el profesor. día del claro. profesor, 16 que de octubre. también Terminaba con la semana del niño. Sí, era- Era el día viernes. claro, y Ya. era una semana bonita, me acuerdo Sí, yo, era una semana muy bonita. Oye, pero también cambiaron esas fechas después. Pues. No, sí, pero está el 16 de Sí, octubre, pero los profesores pero, se celebran pues, solo. claro, el 16 de octubre sé que es pero por ejemplo, el Día de la Madre ahora lo celebran en mayo. Por el lucro, el El comercio. comercio. Exactamente, el comercio. entonces esas cosas también han cambiado y era como súper bonito esa semana porque Sí. era todo relacionado un día con un determinado tema. Sí, el comercio también se agarró el día del niño también. Y el También. padre también. El día pues. del padre también. Todo es comercio. Sí. Todo. Claro. Bueno, y eso fue a grandes rasgos toda mi experiencia como profesora que podría yo
estar hablando un día entero de todas las experiencias que viví, pero el cariño que uno recibe de los niños es infinito. Empezó la jornada escolar completa y esto cambió totalmente todo. Súper, eso podría decir. Y es bonita tu experiencia, Sole. Nos veremos en el próximo episodio de Viejitos pero Sabios. No dejes de seguirnos por YouTube y Spotify. Hasta pronto. Nos vemos, nos escuchamos.